Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. 17.9 Valores de los marcadores de terrenos. Inciso A. Valor de rango del marcador de terreno. El valor de rango del marcador de terreno está indicado por el símbolo del rayo. Es este de aquí. Este rayito nos va a indicar el valor del rango de este marcador. Si lo usamos en un ataque a distancia, vamos a poder aventarlo a máximo 4 casillas. Este es el rango que un personaje puede utilizar para un personaje enemigo objetivo durante una Range Terrain Action. Me habría gustado mostrarles diferentes ejemplos, pero todos los marcadores que tengo tienen 4 de rango. Pero bueno, significa eso, ¿no? Que aunque nuestro personaje tenga 0 de rango, vamos a poder aventar este objeto, este marcador de terreno a un máximo de su valor de rango, hasta 4 casillas. Algo importante a considerar es lo siguiente: cuando utilizamos los objetos o marcadores de terreno en una acción de terreno a distancia, tenemos que usar forzosamente el rango del marcador que estamos utilizando. Por ejemplo, si Madame Hydra estuviera sujetando esta granada, no podría arrojarla a Black Widow. Aunque el rango de Madame Hydra es de 5 casillas, el rango del objeto es de 4. Entonces, al aventarlo, el máximo de casillas al que podemos hacerlo son 4, sin importar cuál sea el rango impreso de nuestro personaje. Entonces, en este ejemplo, aunque llevemos sujetando esta granada, si quiero atacar a Black Widow, únicamente podría hacerlo con un ataque a distancia normal, y mi personaje haría pues su daño impreso, que son 2 daños. Si yo quisiera utilizar esta granada para hacer 3 daños a Black Widow, podríamos utilizar Sidestep para movernos y ahora sí quedar en el rango de este marcador de terreno que puedo aventar a 4 casillas y hacer la acción de terreno a distancia para aventarlo dentro de este rango. 17.9b Valor de alcance del marcador de terreno. El valor de alcance del marcador de terreno está indicado por el símbolo de gigante. Es el símbolo que tenemos justo al lado del rayito. En este caso es 3. Este es el valor de alcance de este marcador de terreno. Cuando se utiliza en una Close Terrain Action, en una acción de terreno cuerpo a cuerpo, el atacante tiene Giant Reach, un valor de Giant Reach igual al Reach Value, al valor de alcance de ese marcador. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en esta situación donde el US Agent está sujetando este marcador de terreno que está fuera del mapa y quisiéramos hacer un ataque cuerpo a cuerpo contra Black Widow, no necesariamente tenemos que quedar adyacentes. Supongamos que en otra parte del mapa está otro personaje enemigo, digamos que tenemos ahí a Invisible Woman, y en mi siguiente turno me gustaría poder atacarla a ella. Si yo utilizo Charge y quedo adyacente a Black Widow y no la noqueo, en el siguiente turno para poder atacar a Invisible Woman voy a tener que tirar mi dado de Breakaway, y si llego a fallar ya no voy a poder moverme y atacar, y entonces estaría perdiendo ese turno. Entonces me conviene poder hacer mi ataque cuerpo a cuerpo desde una casilla que no esté adyacente, para que en caso de que no la noqueemos, en nuestro siguiente turno podamos libremente movernos y atacar a la otra figura. Entonces, normalmente los ataques cuerpo a cuerpo no se pueden hacer separados de la figura a la que vamos a atacar, pero justamente estos marcadores tienen un valor de alcance con el símbolo de gigante, y eso significa que podemos hacer ataques cuerpo a cuerpo a un máximo de 3 casillas. Entonces podríamos incluso estar en esta casilla y hacer un ataque cuerpo a cuerpo contra Black Widow, porque se encuentra a 1, 2, 3 casillas de nosotros. Es decir, podríamos haber hecho Charge desde una casilla que no se ve en este momento en la cámara, y si nuestro movimiento solo nos alcanzaba para llegar hasta aquí, podemos desde aquí golpear con un ataque cuerpo a cuerpo a este personaje. Entonces, para eso nos sirve este valor. Cada marcador va a tener diferentes valores de alcance. Por ejemplo, este de terreno elevado tiene un valor de alcance de 2. No podríamos usarlo desde esta casilla porque serían 1, 2. No llega a ningún personaje. Entonces tendríamos que acercarnos una casilla más
y ahí sí podemos impactar a 2 casillas de distancia. Algunos objetos tienen esta rayita que indica que no tiene valor de alcance. ¿Eso qué significa? Que solamente los voy a poder usar, si los quiero usar cuerpo a cuerpo, solamente los voy a poder usar estando adyacente al objetivo del ataque. 17.9c. Valor de daño del marcador de terreno. El valor de daño del marcador de terreno está indicado por el símbolo de explosión o de estrellita, esta cosa de aquí. El símbolo de daño, ¿no? El símbolo de daño normal de los personajes es igual al que tenemos en el marcador. Este valor está representado por 2 números. El primer número, antes de la diagonal, es el daño que ese marcador de terreno va a infligir cuando se utilice en una Range Terrain Action. Si nosotros decidimos aventar este objeto como una acción a distancia, el objeto va a hacer 2 daños. El segundo número, después de la diagonal, es un modificador al daño del personaje cuando se utiliza el marcador en una Close Terrain Action. Si yo decido usarlo en un ataque cuerpo a cuerpo, por ejemplo, si me pongo aquí y lo uso en un ataque cuerpo a cuerpo, se ignora este 2 y en lo que va a hacer es modificar el daño de mi personaje, que en este caso son 3, y le va a agregar más 1. Entonces, si lo utilizo cuerpo a cuerpo, voy a estar haciendo 4 daños, 3 impresos más 1 del marcador. Diferentes marcadores obviamente van a tener diferentes valores. Por ejemplo, esto de aquí, que todavía no le entiendo el dibujo, parece como una estructura metálica, tiene 2 de daño si lo aviento a distancia y más 1 de daño si lo uso cuerpo a cuerpo. Esta granada, por ejemplo, tiene 3 de daño si lo aviento, lo cual tiene sentido porque una bomba seguramente puede hacer más daño que una cosa metálica que te impacta. Pero si la utilizo cuerpo a cuerpo, únicamente me da más 1 al daño. ¿Cómo se utiliza en la vida real una granada para aumentar tu daño cuerpo a cuerpo sin que salgas lastimado? No lo sé, pero bueno, lógica de HeroClix. Porque dentro de esta misma lógica de HeroClix tenemos este objeto que, si se dan cuenta, tiene los mismos valores que la cosa gigante metálica. 17.9d. Valor de destrucción del marcador de terreno. El valor de destrucción del marcador de terreno está indicado por el símbolo de destruir. Es el último que aparece en los marcadores. Y es la cantidad de daño que un personaje requiere para destruir ese marcador de terreno con una Close o una Range Destroy Action. Ahora que ya sabemos para qué sirven todos esos números, vamos a ver unos ejemplos con los siguientes incisos. 17.10. Destruyendo marcadores de terreno. Los marcadores de terreno pueden ser destruidos utilizando Close o Range Destroy Actions. Cuando utilizamos una Range Destroy Action, este tipo de acciones, por cierto, nos las explican un poco más adelante, por eso no las voy a explicar en este momento. Y este texto dice: cuando utilizamos una Range Destroy Action, la línea de visión no está bloqueada por el personaje que ocupa la misma casilla que el marcador de terreno. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos atacar, si hubiera otro personaje acá, no podríamos atacar a Black Widow porque los personajes normalmente bloquean la línea de visión. Pero en este caso, si quisiéramos atacar el marcador de terreno para destruirlo, no importa que haya un personaje sobre el marcador de terreno, en estos casos, en las Range Destroy Actions, no se va a... El personaje que está ocupando la casilla del marcador de terreno no impide la línea de visión. Entonces podríamos asignarle a este personaje una Range Destroy Action, hace 3 daños, requiere 3 daños, la asignamos, es automático y se destruye el marcador. Cuando destruimos un marcador de terreno de esta manera, le damos vuelta a su lado de restos. Entonces, aunque haya un personaje en esa casilla, podemos destruirlo. ¿De qué nos sirve destruirlo? Pues para que no puedan utilizarlo en ataques a distancia o cuerpo a cuerpo contra nosotros. Entonces, después de la acción, colocamos el token del personaje. Y como decía, en un momento nos van a explicar con detalle cómo funcionan estas acciones. Solo quería ejemplificar esta parte que nos están diciendo. Y algo importante: no se colocan marcadores de debris, de restos, cuando se destruye un objeto.
Por ejemplo, si aquí hiciéramos un ataque contra el objeto que está debajo de Hulk, únicamente se saca del mapa y no genera estos marcadores de restos. Si un marcador de terreno es más grande que una casilla, si cualquier casilla va a ser destruida, el marcador completo es destruido. Entonces, si hacemos una acción de destruir terreno contra este marcador, únicamente tenemos que asignar el ataque contra una de... bueno, de hecho no es un ataque. Más adelante vamos a ver que esto no se considera un ataque, pero bueno, asignar la acción a una de las casillas del marcador. Giramos el marcador completo a su lado de destrucción. Para los marcadores que son más grandes, que ocupan 4, 6, 9 casillas, que son de terreno bloqueado, normalmente cuando destruimos terreno bloqueado destruimos una sola casilla, pero en este caso de los marcadores, si asignamos la acción para destruir el marcador, se destruye completo y lo giramos a su lado de restos. Y ahora veamos cómo funcionan estas dos acciones de destrucción. Close Destroy Action. Asignamos una Close Action al personaje y dice: si el valor de daño de este personaje es igual o mayor al valor de destrucción del marcador de terreno, destruye el marcador de terreno adyacente o una casilla de terreno bloqueado impresa. Esto no es un ataque. Si un marcador de terreno no tiene impreso un valor de destrucción, el valor por default es 3. Entonces podemos asignar a Super Scroll una Close Destroy Action. Elegimos un marcador de terreno adyacente, lo giramos a su lado de destrucción y colocamos el token. Podemos destruirlo porque nuestro valor es igual o mayor al valor de destrucción, nuestro valor de daño. Si tuviéramos un personaje que solo hace un daño, no podría destruir este marcador, por ejemplo. Podemos destruir también terreno bloqueado que esté impreso en el mapa. En este caso, como no tiene valores impresos, se considera que el valor de destrucción es 3. Asignamos la Close Destroy Action y, ojo, aquí solamente se destruye una casilla de terreno bloqueado. Como esto no es un marcador, sino que es terreno bloqueado impreso en el mapa, no se destruye toda la pieza de terreno bloqueado, únicamente la casilla adyacente a la que estemos haciendo la acción. Entonces colocamos el token y finaliza esa Close Destroy Action. Como esto no es un marcador, sino que es terreno bloqueado impreso en el mapa, no se destruye toda la pieza de terreno bloqueado, únicamente la casilla adyacente a la que estemos haciendo la acción. Entonces colocamos el token y finaliza esa Close Destroy Action. Hacer una Range Destroy Action tiene un poco la misma lógica que un ataque a distancia. Nos indica, asignamos la Range Action. Si el valor de daño de este personaje es igual o mayor que el valor de destrucción del terreno, destruye el marcador de terreno que tengas por lo menos una casilla dentro de tu rango y línea de visión. Esto no es un ataque. Entonces, en este caso, aunque no podemos ver las dos casillas del marcador de terreno, únicamente necesitamos rango y línea de visión hacia cualquiera de las casillas de ese marcador y lo giramos a su lado de restos y colocamos el token del personaje indicando que la Range Destroy Action ha finalizado. Algo interesante a tener en cuenta con este tipo de acciones para destruir terreno es que podemos usarlas a nuestro favor dependiendo de cómo esté configurada la partida. Por ejemplo, en este ejemplo, Black Widow no podría hacer un ataque contra Madame Hydra porque pues hay terreno elevado aquí y ya sabemos que no podemos trazar la línea de visión hasta la casilla donde está ella. Pero sí podríamos destruir el marcador de terreno porque tenemos 3 de daño y el marcador de destrucción el valor de destrucción del marcador es 3. Entonces asignamos una Range Destroy Action. Elegimos como objetivo este marcador, se le da la vuelta y al perder la elevación, es decir, aquí teníamos +1 de elevación, se consideraba, si todo el mapa es nivel 1, se consideraba que esto está en nivel 2. Al destruirlo, este personaje ya no está ocupando terreno elevado y se aplica el daño correspondiente. Recibiría un daño por caer a una elevación menor y llega un clic de KO. Entonces, aunque no podamos hacer ataques o usar los terrenos para atacar, porque estos personajes que no tienen super fuerza no pueden utilizarlos para atacar,
podemos utilizar este tipo de estrategias de destruirlos, ya sea para que no los usen en nuestra contra en ataques cuerpo a cuerpo o a distancia, o en el caso de los marcadores de terreno elevado, para este tipo de cosas. Podemos destruirlos y hacer que los personajes que están allí sufran un daño por caer, siempre y cuando no tengan poderes reductores en la defensa. 17.11. Utilizando marcadores de terrenos en un ataque. Un personaje puede utilizar un marcador de terreno durante un ataque. Esto se hace a través de las habilidades inherentes de Close Terrain Action y Range Terrain Action, acciones de terreno cuerpo a cuerpo y a distancia, informalmente llamados ataques de terreno. De cualquier forma, un marcador de terreno que sea usado en un ataque es destruido después de que se resuelve el ataque. No importa si el ataque acierta o falla, el marcador de terreno se destruye, y en el caso de utilizarlo en un ataque, no importa qué tipo de marcador sea, no generan restos, automáticamente desaparecen del mapa cuando los utilizamos para atacar a otros personajes. Los personajes solamente pueden utilizar marcadores de terreno en un ataque si pueden recibir ya sea una Close o una Range Action para activar la acción de terreno, no en cualquier ataque durante otras acciones o efectos que se activan. Por ejemplo, si Wolverine estuviera sujetando este objeto, que obviamente está fuera del mapa, y nosotros le asignamos una Close Action para activar el poder estándar de Flurry, ese poder nos dice: haz un máximo de 2 ataques cuerpo a cuerpo, 2 Close Attacks. ¿Vamos a poder usar este marcador de terreno en alguno de esos ataques? No podemos, porque la Close Action la asignamos para activar Flurry, y el efecto de ese poder es hacer 2 ataques. Si nosotros quisiéramos utilizar el marcador de terreno que él lleva cargando, tenemos que asignar específicamente la Close Action para activar el marcador de terreno. Tenemos que darle una Close Terrain Action. Y entonces vamos a hacer el ataque utilizando este objeto para el modificador +1 al daño, pero entonces no podemos utilizar Flurry. Es bien importante entender esta diferencia de qué poderes se pueden combinar con unos y con otros. Por ejemplo, si estuviéramos en esta situación donde Hulk lleva cargando este marcador de terreno y asignamos una Power Action para activar Charge, este poder nos dice: reduce la velocidad, puedes moverte, nos vamos a acercar a Sabertooth, y después nos da a elegir una Close Action como gratuita o hacer un Close Attack, un ataque cuerpo a cuerpo. Si nosotros elegimos el Close Attack, no vamos a poder utilizar esto. Pero si elegimos utilizar la Close Action como gratuita, entonces podemos asignar esa Close Action para activar una Close Terrain Action, y en ese momento sí vamos a poder utilizar este marcador en este ataque cuerpo a cuerpo, porque asignamos una Close Terrain Action como gratuita. Y dentro de la Close Terrain Action nos dicen que hagamos un ataque. En un par de días voy a subir un video que me han pedido mucho desde hace tiempo, de qué poderes se pueden combinar con cuáles, qué acciones se pueden combinar con cuáles. Igual estoy trabajando en ese video, en unos 3 o 4 días tal vez ya lo voy a subir para que sea mucho más claro qué cosas sí podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, qué cosas se combinan, qué cosas no se combinan, etc. Range Terrain Actions. Acciones de terreno a distancia. Una acción de terreno a distancia se define como range, asignamos una range action. Este personaje que está sujetando un marcador de terreno, en este caso, digamos que Wolverine está sujetando este marcador, este marcador de terreno que es un objeto. Si este personaje está sujetando un marcador de terreno, hace un ataque a distancia que tenga como objetivo un personaje enemigo dentro de la línea de visión del personaje y un rango igual al de el marcador de terreno que estamos utilizando. Es decir, debe estar dentro de un rango de 4 casillas máximo. Y ese ataque inflige daño igual al marcador de daño del marcador de terreno. En este caso ya lo habíamos platicado. Si lo asignamos un ataque a distancia, se puede aventar a 4 casillas y hace 3 daños.
Cuando lo aventamos, aplicamos el daño que aparece antes de esta diagonal. Cuando lo utilizamos cuerpo a cuerpo, utilizamos el modificador que aparece después. Entonces, si aquí asignamos una Range Terrain Action, lo vamos a poder aventar a máximo 4 casillas y en caso de impactar haríamos 3 daños. Y nos indica lo mismo: cuando un marcador de terreno es usado en un ataque, después de que se resuelve la acción, destrúyelo. Tanto si impactamos como si no impactamos el ataque, este marcador de terreno se destruye. Y obviamente al finalizar la acción, tanto si impactó como si no impactó, colocamos el token de la Range Terrain Action que asignamos, de la Range Action básicamente. 17.11c. Valores por default de los marcadores de terreno. Si un marcador de terreno no tiene valores impresos, sus valores por default son: se puede aventar a 4 casillas, no da Giant Reach, hace 2 daños en ataques a distancia, más 1 en ataques cuerpo a cuerpo, y se requieren 3 daños para destruirlo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos este marcador de barrera allí, podríamos hacer carga con Hulk, movernos 1, levantarlo, acercarnos y atacar. Y se considera que, aunque este marcador de terreno no tiene valores impresos, se considera que sus valores son estos que acabamos de compartir. 17.12. Marcadores de terreno y llevar cargando a otros personajes. Esto ya lo vimos, pero lo leemos rápidamente. Los personajes no pueden llevar cargando a otros personajes y sujetar un marcador de terreno al mismo tiempo, incluyendo objetos. Si Iron Man estuviera cargando este objeto, que está fuera del mapa, pero se considera que lo está cargando, no podría llevarse consigo. Él puede volar, entonces podría llevar a Spider-Man, pero como está sujetando un objeto, no puede usar la habilidad de Carry y llevarse a Spider-Man. Entonces, para que podamos llevar personajes, necesariamente el personaje que carga, que lleva al otro, no debe tener objetos, y el que está siendo llevado tampoco puede tener objetos. Si decidieron usar Carry, no pueden recoger marcadores de terreno durante el movimiento, incluyendo objetos. Entonces, supongamos que Iron Man no está cargando ningún objeto, puede llevarse legalmente a Spider-Man. Durante ese movimiento donde vamos a llevar al otro personaje, no podemos levantar objetos del mapa, ni ningún otro tipo de marcador de terreno. Marcadores de terreno concedidos al inicio del juego por efectos de personajes. Los marcadores de terreno, incluyendo objetos o equipamiento que inician el juego equipados o sujetados por un personaje, no suman su valor en puntos a tu total de construcción y no cuentan para el límite de terrenos durante tu construcción de la fuerza. Como sabemos, algunos personajes tienen equipamientos especiales como estos que estamos viendo en pantalla, y esos objetos o esos equipos empiezan con el personaje. Entonces, este tipo de objetos especiales o de equipos, o eventualmente quizá incluso marcadores de terreno u otro tipo de efectos, si empiezan con el personaje desde el inicio del juego, no cuentan para nuestro total de construcción en caso de que tengan un valor en puntos, y tampoco cuentan para el límite de 3 marcadores de terreno. Entonces podemos tener en nuestro equipo 3, 4, 5 personajes que tienen un equipo especial, y además podemos meter nuestros 3 marcadores de terreno que tenemos por default en la construcción de nuestros equipos. 17.14. Tipos de marcadores de terreno. Inciso A. Marcadores de terreno obstaculizado. Los marcadores de terreno obstaculizado se colocan en el mapa durante la preparación de la partida o son generados por efectos de poderes y personajes. Los marcadores de terreno obstaculizado tienen un borde verde y blanco y convierten las casillas que ocupan en terreno obstaculizado. Los marcadores de terreno obstaculizado que no son restos o marcadores de humo se pueden destruir y utilizar en acciones de terreno cuerpo a cuerpo o a distancia. Es decir, los de humo y los de restos no se pueden utilizar para estos efectos. No podemos usar ni el humo ni los restos para hacer ataques, ni tampoco los podemos levantar del mapa. Y obviamente tampoco pueden ser destruidos. B. Marcadores de terreno bloqueado. Únicamente tengo este, pero aquí les dejo una foto de algunos otros marcadores de terreno bloqueado que han salido con diferentes Play at Home kits.
Los marcadores de terreno bloqueado se colocan en el mapa durante la preparación de la partida o son generados por efectos o poderes de personajes. Los marcadores de terreno bloqueado tienen un borde café o marrón y convierten las casillas que ocupan en terreno bloqueado. Inciso C. Marcadores de terreno elevado. Los marcadores de terreno elevado se colocan en el mapa durante la preparación de la partida o son generados por efectos o poderes de personajes. Los marcadores de terreno elevado tienen un borde rojo y convierten las casillas que ocupan en terreno elevado, o convierten las casillas que ocupan en terreno elevado de una elevación diferente si se colocan sobre terreno elevado. Por ejemplo, en este mapa, todo el mapa es nivel 1, entonces al colocar este marcador, los personajes que estén sobre alguna de estas casillas se considera que están en nivel 2 y la transición entre casillas sería de nivel 1 a nivel 2. Pero si utilizáramos ese marcador en estas casillas, tenemos nivel 1, nivel 2 y al pasar de esta a esta casilla estaríamos haciendo una transición de nivel 2 a nivel 3. Es decir, suman 1 al nivel de la elevación en la que se encuentra el marcador. La línea del contorno del marcador de terreno elevado tendrá triángulos de color rojo con un modificador numérico, por ejemplo, +1, que nos muestra cuántos niveles de elevación se añaden a la elevación sobre la cual está el marcador. Las casillas en el marcador con un triángulo rojo, al igual que las casillas fuera del marcador que comparten un borde con ese triángulo rojo, se consideran casillas de transición. Mientras el marcador de terreno permanezca en esa posición o en esa orientación, de modo que las casillas continúen compartiendo un borde. Entonces, esto significa que, por ejemplo, así como está este marcador, tenemos casillas de transición de esta casilla a esta porque comparte un borde con el triángulo que tiene el modificador. De igual modo, todas las demás casillas que comparten el otro extremo del triángulo comparten un borde. Por ejemplo, como sabemos, nuestros personajes pueden subirse a terreno elevado desde cualquier punto, pero si no tienen la habilidad de ignorar terreno elevado al movimiento y no lo hacen desde una casilla de transición, necesariamente detienen su movimiento. Por ejemplo, si Black Widow estuviera en esta posición y quisiera llegar a esta casilla, una forma de hacerlo sería, si tuviéramos que pasar por terreno elevado obligatoriamente, tendríamos que hacer 1, 2 para utilizar las casillas de transición, 3, 4 para utilizar las casillas de transición y 5. Ese movimiento sería legal para que podamos atravesar el terreno elevado. Pero si nosotros decidimos atravesar en diagonal y hacer 1, el movimiento de este personaje se detiene porque no estamos utilizando las casillas de transición desde los lugares legales. Entonces, si atravesamos en diagonal sí podemos hacerlo, pero nos quedamos detenidos porque este personaje no ignora terreno elevado al movimiento y no usó casillas de transición. Si un personaje ocupa una casilla de un marcador de terreno elevado y ese marcador de terreno es recogido, destruido o colocado en una casilla que ese personaje ya no ocupa, el personaje permanece en esa misma casilla y después de que se resuelve la acción recibe un daño. Por ejemplo, si Spider-Man utilizara super fuerza, se mueve y levanta este objeto, se considera que lo lleva cargando consigo. Al caer del marcador, este personaje recibe un daño. O, por ejemplo, si hubiéramos decidido hacer una Close Destroy Action, necesitamos 3 daños para destruirlo. Spider-Man hace 3. Si lo destruimos, volteamos el marcador y este personaje cae y recibe un daño. Si otro marcador de terreno que no es un objeto se coloca en una casilla dentro de un marcador de terreno elevado, esa casilla permanece como una casilla de terreno elevado, mientras que el tipo de terreno de la casilla cambia para igualar al del marcador de terreno que esté hasta arriba. Por ejemplo, Super Skrull hace un ataque a distancia contra Hulk, que tiene super fuerza y en este momento está cargando este objeto. Este marcador de terreno, perdón, me confundo mucho con esos dos términos. Y le hace daño. Lo lleva a un clic de KO, entonces Hulk es removido del tablero y el marcador debe quedar en una casilla adyacente. Lo vamos a colocar aquí.
Colocamos el token de Super Scroll. Y ahora, si Madame Hydra quisiera atacar a Black Widow, no puede. Porque aunque este marcador de terreno es terreno obstaculizado y pareciera que podemos hacer el ataque, en realidad es una casilla de terreno obstaculizado en terreno elevado. Si esto no estuviera, este ataque no se puede hacer porque el terreno elevado bloquea la línea de visión. Al colocar un marcador de terreno obstaculizado, se sigue considerando una casilla de terreno elevado, pero el terreno de esa casilla en particular es terreno obstaculizado. Entonces el ataque no se puede hacer. Pero esta casilla sí podría servirnos, por ejemplo, para colocar a nuestro personaje y desde aquí poder hacer ataques a distancia desde una elevación superior, y ella no podría recibir ataques a distancia porque recordemos que tiene stealth y está sobre una casilla de terreno obstaculizado que está en terreno elevado. Inciso D. Marcadores de destrucción o de restos. Los marcadores de destrucción se generan cuando un terreno es destruido y por efectos de poderes o personajes. La parte de atrás de los marcadores de terreno es su lado destruido. Ya vimos varios de estos, ¿no? Por ejemplo, este, si es destruido, la parte de atrás es su lado de destrucción o de restos. Cuando un marcador de terreno no estándar es destruido, se voltea a su lado destruido y es ahora considerado un marcador de destrucción. Este pequeño enunciado me causa un poquito de confusión otra vez, porque entonces esto de aquí es un marcador de terreno no estándar, porque si lo volteo tiene su lado de destrucción. O sea, aunque ocupe una casilla y tenga los valores por default, se considera no estándar porque tiene impreso atrás el lado de destrucción. Es otra duda más que agrego a las personas que han estado jugando en torneos o que sepan esta regla, para que nos la puedan aclarar, por favor. Me sigue causando muchísima confusión qué cosa es un marcador de terreno estándar y cuál no. Y por lo que estamos leyendo, estoy empezando a suponer que los marcadores de terreno estándar van a ser todos estos: barrera, humo, agua, y los que tengan valores automáticamente van a ser no estándar porque del otro lado tienen el de restos. Los marcadores de restos hacen que la casilla donde es colocada se convierta en terreno obstaculizado y se pueden colocar sobre terreno bloqueado. Nota: este es el único tipo de marcador de terreno que se puede colocar sobre terreno bloqueado. Pero ojo con esta aclaración. Se refiere al hecho de cuando destruimos con una Close o Range Destroy Action. Por ejemplo, si aquí asigno una Close, hago 3 daños, destruyo y puedo colocar un marcador sobre esta casilla de terreno bloqueado. Pero si mi personaje con super fuerza estuviera sujetando este marcador y es noqueado, al momento de elegir una casilla o casillas adyacentes para tirar el marcador, no puedo colocarlo aquí. No puedo destruir terreno bloqueado sin hacer un ataque. Entonces, como este objeto, habíamos dicho que cuando un personaje es noqueado, normalmente cae en el terreno de juego, ¿no? En una casilla adyacente. Pero si no hubiera casillas legales para que ese objeto pueda caer, habíamos dicho que se tiene que destruir. Si fuera el caso que no hay casillas legales para tirar el objeto y obligatoriamente se debe destruir, esos marcadores de destrucción no pueden quedar sobre terreno bloqueado. Los marcadores de destrucción se consideran terreno obstaculizado para los propósitos y efectos del juego que se refieran al terreno obstaculizado. Mayormente cuando proveen el bono de defensa cuando la línea de visión atraviesa a ese terreno obstaculizado durante los ataques a distancia. Pero no puede ser levantado, llevado o destruido o usado en Close o Range Terrain Actions. Los marcadores de debris son inamovibles. Entonces, aunque son marcadores de terreno, no los pueden levantar, no los pueden llevar, no los pueden usar en ataques de ningún tipo, no se pueden destruir y no se pueden mover de donde quedan. Inciso E. Marcadores de humo. Los marcadores de humo se generan por efectos o poderes de personajes. Normalmente el poder estándar de la tarjeta de poderes y habilidades, Smoke Cloud, nube de humo.
Un marcador de humo hace que la casilla en donde está colocado se considere o se vuelva terreno obstaculizado. Además del efecto que se describe en la tarjeta de poderes y habilidades, los marcadores de humo se consideran terreno obstaculizado para los propósitos y efectos del juego que se refieran a terreno obstaculizado. Por ejemplo, proveyendo el bono de defensa cuando la línea de visión atraviesa ese terreno durante los ataques a distancia. Pero no pueden ser levantados, sujetados, destruidos o utilizados en Close o Range Terrain Actions. Entonces, un poco lo mismo que los de destrucción. Los personajes no los pueden levantar, no los pueden sujetar, no se pueden mover con ellos cargándolos. Estos marcadores no pueden ser destruidos y no se pueden utilizar en ataque. Inciso F, marcadores de agua. No tengo ninguno a la mano, pero les muestro unas fotos. Los marcadores de agua se colocan en el mapa durante la preparación de la partida o son generados por efectos o poderes de personajes. Los marcadores de terreno tienen una línea azul, celeste, y convierten las casillas que ocupan en agua, en terreno de agua. Los marcadores de terreno de agua no pueden ser levantados, sujetados, destruidos o utilizados en Close o Range Terrain Actions. Inciso G, marcadores de barrera. Los marcadores de barrera son generados por poderes o efectos, usualmente el poder estándar de barrera de la tarjeta de poderes y habilidades. Un marcador de barrera es un marcador que es creado por el poder estándar barrera y otros efectos del juego que específicamente llamen a marcadores de barrera. Un marcador de barrera hace que la casilla en la que se coloca se vuelva terreno bloqueado y por lo tanto sigue las reglas del terreno bloqueado o de los marcadores de terreno bloqueado, incluyendo los valores por default. Creo que este inciso aclara la duda que tenía de si podemos incluir un vil marcador de barrera o marcador de terreno bloqueado, estos en nuestra fuerza de inicio, y al parecer la respuesta es no, porque aquí específicamente nos dice que se generan por poderes o efectos de personajes, a diferencia, por ejemplo, de los marcadores de Hindering Terrain, que eran el inciso A, donde nos dice: los marcadores de Hindering Terrain se colocan en el mapa durante la preparación del juego. O sea, los puedes incluir en tu fuerza de inicio y en la preparación del juego, cuando nos toca colocar objetos, se pueden colocar. Entonces, marcadores de barrera, pues aquí dice que solamente son generados por poderes o efectos, lo cual significa que no podemos usarlos, no podemos añadirlos a nuestra fuerza de inicio. Inciso H y último, marcadores especiales o con un nombre. Algunos efectos te dicen que los jugadores generan marcadores especiales o marcadores con un nombre específico dado por el efecto. El efecto de esos marcadores está explicado en el efecto de juego que los genera. Si el efecto de juego indica que el marcador es un tipo de terreno, entonces el marcador sigue todas las reglas de ese tipo de terreno. Por ejemplo, tenemos a este Sandman y su tarjeta nos dice: super sentidos. Cuando Sandman lo utiliza después de que se resuelve la acción, genera un marcador de Hindering Terrain. Aquí nos está diciendo específicamente que el tipo de marcador que va a generar Sandman es un marcador, y como vimos en las reglas anteriores, tiene que ser un marcador estándar de Hindering Terrain. Pero si nosotros no tenemos cómo representar esos marcadores de Hindering Terrain, porque solamente tenemos los marcadores estándar, por ejemplo, de humo, que aunque es Hindering Terrain, ya vimos que se considera un tipo de marcador diferente, entonces no podemos usar humo para representar el marcador de Hindering Terrain que genera Sandman. Tampoco podemos utilizar estos de restos para generar el tipo de marcador que genera Sandman, porque como genera un marcador de Hindering Terrain estándar, ese marcador va a tener los valores por default. Entonces, si colocamos cualquiera de estos, nos vamos a confundir, porque recordemos que estos no pueden ser llevados, no pueden ser recogidos, no pueden ser usados en ataque, mientras que un marcador de terreno Hindering estándar sí puede usarse en ataques y tiene los valores por default. Entonces, lo que podríamos hacer en ese caso es utilizar uno de estos marcadores especiales para representar ese marcador de Hindering Terrain que nos permite generar Sandman. Entonces, todos los jugadores deben tener claro
que este marcador que dice especial es un marcador estándar de Hindering Terrain. Ah, y por cierto, al ser un marcador de Hindering Terrain, como nos dicen ahí, sigue todas las reglas. Si tuviéramos, por ejemplo, si otro personaje de ese equipo se coloca sobre este marcador y le hacen un ataque a distancia, tendrá +1 a la defensa, porque aunque no tenga el color verde, sabemos que este marcador representa Hindering Terrain y sigue todas sus reglas. Entonces tendría +1 a la defensa en ataques a distancia. Por otro lado, si no se provee ningún tipo de terreno en el efecto que genera el marcador no se considera un marcador de terreno. Por ejemplo, tenemos a Misterio y en su tarjeta nos dice: control de probabilidad Shape Change. Cuando Misterio utiliza Shape Change y tiene éxito, después de que se resuelve la acción, puedes generar un bystander de una ilusión de Misterio. Si yo no tengo los tokens que vienen en el paquete de tokens de las ilusiones de Misterio, puedo representarlo utilizando estos mismos tokens de marcadores especiales. Entonces, este marcador especial no es un tipo de terreno porque el efecto que lo generó no indica que sea un tipo de terreno, es un bystander y se considera que es este personaje, o bueno, ese bystander con esos valores de combate. Entonces, aunque no esté impreso, todos los jugadores deben saber que ese marcador representa este bystander, esta ilusión de Misterio. Por lo tanto, es un personaje más en el juego, tiene esos valores de combate, etc. Y pues sí es importante tener esto en cuenta, porque obviamente aquí ya no podríamos colocar a un personaje encima, porque esto es como si hubiera un personaje aquí. Los bystanders son personajes, entonces siguen todas las reglas de los personajes y por lo tanto, como no son un tipo de terreno, no se consideran marcadores de terreno. Y con esto llegamos al final del segundo video sobre los marcadores de terreno y las reglas que vienen en el Comprehensive Rulebook 2023, que pues siempre van a ser mucho más a detalle, mucho más exhaustivas, tratando de cubrir las reglas para todos los escenarios que se puedan presentar en el juego, aunque no siempre. Es probable que tengamos algunas dudas que no estén aclaradas en lo que acabamos de leer. Entonces yo los invito a que si tienen alguna duda respecto al uso de estos nuevos marcadores de terreno, algo que no se explicó, algo que no entendieron, algo que ustedes saben y yo no dije, o tal vez algo que dije mal, por favor déjenlo en los comentarios. Y si pueden, consulten esas preguntas que yo iba haciendo si conocen gente que juegue HeroClix y que sepa bien de estos nuevos marcadores, que haya ido a torneos, etcétera, para que pues entre todos vayamos aclarando todas las dudas que vayamos teniendo en este juego y pues obviamente lo juguemos mejor y sin trampas. Muchas gracias por ver los videos y nos vemos en el próximo video.